Y nos vamos ahora con don Rodrigo Sánchez a Corea del Sur porque se está realizando la APEC. Don Rodrigo, de noche, y nos va a entregar más detalles de la intervención del presidente Boric ayer. Bien crítico con Donald Trump nuevamente, ¿no? ¿Cómo está, don Rodrigo? Muy buen día nuestro. Buenas noches de usted. Muy buenos días para ustedes, Luis. Muy buenas noches para nosotros aquí en Gyeongju, una pequeña ciudad en Corea del Sur que se ha convertido en el epicentro de esta importante cumbre de líderes económicos, podríamos decir. Las 21 principales economías del mundo están reunidas en esta ciudad patrimonial de Corea del Sur, que también es llamada la ciudad Museo Cielo Abierto. ¿Y por qué? En mi espalda ustedes pueden ver una de las postales más simbólicas que de alguna forma le da el sentido a este apodo. Estamos hablando del puente de Wolgyeongyo, que es un puente milenario. Fíjense ustedes que fue construido durante el periodo de Silla, que fue una época dorada que se vivió en esta ciudad de Corea del Sur, y conectaba el Palacio de Wolseong, que está a pocos pasos de donde nos encontramos nosotros, con el monte Namsan. Y esta belleza arquitectónica, Luis, es parte de la tónica que se toma las calles de esta pequeña ciudad que queda en el sureste de Seúl, la capital de Corea del Sur, que fue la primera parada que tuvimos en esta gira, en esta visita de trabajo que está encabezando el presidente Gabriel Boric. ¿Por qué se está realizando la APEC en esta ciudad y no en la capital? Bueno, principalmente porque el gobierno de Corea del Sur quiere darle un sentido histórico a esta cumbre y de alguna forma combinar lo que son las tradiciones con el futuro. Bien sabemos que Corea del Sur es un país que se caracteriza por la innovación, por la creatividad, por la tecnología. En este país se encuentran las principales empresas, podríamos decir, de innovación, de inteligencia artificial, y de alguna forma todo eso se ha mostrado en estas horas de trabajo en la cumbre APEC, que, como tú bien señalas, tuvo como protagonista, podríamos decir, en una de sus partes al presidente Gabriel Boric y su intervención frente a los líderes que están presentes en este importante encuentro de las economías mundiales. Fíjate que en el diálogo que sostuvo el jefe de Estado chileno, él de hecho de alguna forma lo transparentó en una intervención que tuvo hace pocas horas aquí en esta ciudad, hizo un llamado a las principales potencias a de alguna forma poner la mirada en lo que él llamó una suerte de dos elefantes. ¿Por qué dos elefantes? Una figura incómoda en la habitación, de alguna forma, utilizando esa metáfora. Porque hay dos conflictos que se están viviendo a nivel mundial que de alguna forma nos salpican a todos. Por una parte, los conflictos bélicos, las guerras. El presidente Boric ponía de ejemplo lo que está ocurriendo entre Ucrania y Rusia y cómo eso en su minuto de alguna forma subió los precios. Las consecuencias de esa guerra subieron los precios en nuestro país. Y por otra parte, lo que está ocurriendo con la guerra comercial y estas potencias, Estados Unidos y China, que también, Luis, se han tomado la agenda durante las últimas horas. Te escucho. Y en eso mismo, el presidente Boric nuevamente fue muy crítico con Donald Trump, especialmente con él, ¿o no? Sí, en cada intervención que ha tenido el jefe de Estado chileno en esta cumbre, y podríamos decir, Luis, también en intervenciones anteriores en nuestro país, él no ha mencionado con nombre y apellido a Donald Trump, pero se ha referido en varias oportunidades de manera crítica a gobiernos autoritarios, a gobiernos que utilizan la violencia, según él plantea, a gobiernos que muchas veces humillan a otros países, y claramente, eso obviamente sin decir Donald Trump abiertamente, apunta a ciertas críticas desde los sectores progresistas, por supuesto, a lo que ha sido la administración del presidente Donald Trump. En varias oportunidades también se ha referido de manera crítica a la imposición unilateral de aranceles, que de alguna forma también, Luis, se ha tomado el debate durante los últimos meses por las consecuencias que ha causado en diversos países, incluidos los países de Sudamérica. De hecho, en el marco de esta importante cumbre APEC, fíjate que se dio un hito sumamente importante, un encuentro entre el presidente Donald Trump y el presidente de la República Popular China, Xi Jinping. Donald Trump
tomó la determinación de no participar activamente en la cumbre APEC. Él se reunió en encuentros previos a esta cumbre con distintos líderes, entre ellos Xi Jinping, el encuentro más importante, podríamos decir, que se ha dado en las últimas horas, para poner paños fríos considerando las tensiones que existen producto de la guerra comercial. Y de hecho, en ese diálogo entre ambos líderes de las superpotencias, se rebajaron los aranceles, se llegaron a ciertos acuerdos y fue muy bien evaluado ese diálogo entre ambas partes. Esa baja de tensión, podríamos decir, Luis, también tiene consecuencias positivas para el resto del mundo, considerando que allí radica el principal conflicto relacionado con la guerra comercial. Xi Jinping sí participa activamente en esta cumbre APEC, a diferencia de Donald Trump, que tomó la decisión de volver a Washington. Te escucho. Oye, el presidente dijo algo referente, porque el presidente ha estado bien participativo de la campaña electoral, dijo algo referente a las declaraciones de Johannes Kaiser de que Chile, en un eventual gobierno de él, se saldría de algunos tratados internacionales. ¿Comentó algo de eso? No, no se ha referido a eso, tampoco se ha referido a otras críticas también que deslizó el candidato nacional libertario, referidas puntualmente a lo que representa el presidente Gabriel Boric. Algunos han planteado que esas críticas han sido ciertamente destempladas. Él planteó que lo podían confundir con alguien de un país, tengo entendido, Bangladesh. Sí, bueno, un micrófono abierto, ahí se generó también un enredo, ciertas caricaturas. Claro, se le había quedado un micrófono abierto, de hecho, en una entrevista radial, y todo eso generó bastante revuelo, sobre todo en redes sociales. El presidente obviamente está al tanto de eso, pero dos puntos importantes. Primero, en los discursos abiertos a los que hemos tenido acceso durante las últimas horas, no hemos escuchado ningún tipo de referencia a ello. Y segundo, no hemos tenido tampoco un punto de prensa por parte del presidente. Suele ocurrir que en giras de esta magnitud, de esta importancia como APEC, se suele hacer un punto de prensa de cierre donde está la oportunidad de consultarle algunos temas de contingencia y por supuesto de la gira también al presidente Boric. No se nos ha confirmado si eso va a ocurrir el día de mañana, que es el día de cierre de esta visita de trabajo en Corea del Sur. Si eventualmente ocurre, por supuesto que vamos a tener la oportunidad de consultarle al presidente acerca de estas críticas y otras que han ocurrido en el marco de esta tensa campaña presidencial, donde, ojo, también el propio mandatario ha tenido un rol bastante activo considerando las críticas que ha deslizado en varios de sus discursos a la figura de José Antonio Kast, nuevamente sin nombrarlo, al igual que al presidente Donald Trump cuando se refiere a gobiernos autoritarios o gobiernos que humillan, etcétera. Entonces, bueno, ahí también se ha deslizado una crítica al propio presidente Gabriel Boric de por qué, si él está criticando abiertamente a figuras como Kast o figuras como Trump, que son figuras de la derecha más conservadora, de la derecha más dura, podríamos decir, no los nombra abiertamente. Hay un tema en nuestro país relacionado con la campaña, con la Contraloría, con el intervencionismo, que obviamente evita que las autoridades del gobierno sean tan frontales y tan directas, pero ya a estas alturas, Luis, considerando la cantidad de veces que el presidente Boric ha interpelado a José Antonio Kast, bueno, algunos dicen que ya es hora de que de alguna forma lo diga con nombre y apellido. Claro. Rodrigo, y respecto a el comidillo que generó esta reunión entre Trump y Xi Jinping, porque además esto ocurre en medio del anuncio que hace Trump de, perdón si voy a spoilear un poquito el bloque Inter, pero para poder tener un poco el off de lo que pasó, Donald Trump hizo este anuncio de que Estados Unidos va a volver a realizar las pruebas nucleares, y esto lo hace previo a juntarse con Xi Jinping. Claro, evidentemente esto también le pone un ingrediente adicional, una muestra de poder y también de advertencia al resto de los países que pretenden dialogar con Estados Unidos en otros aspectos, porque recordemos que esta cumbre APEC es una cumbre que se enmarca o apunta más bien a temas comerciales, a los tratados de libre comercio, a estrechar alianzas económicas. Entonces, claro, cuando una de las principales o la principal superpotencia del mundo en relación a estos temas viene con declaraciones relacionadas con temas más bien bélicos, de defensa, de energía o más bien de armas nucleares, claro que enciende las alertas, sobre todo pensando que se reúne o dialoga, sostiene este encuentro con Xi Jinping, que es la otra superpotencia presente en este encuentro. Fíjate, Luis, que también se hablaba en los días previos de la posibilidad de que, ya que Donald Trump se encontraba en Corea del Sur, que él cruzara la frontera
De hecho, Seúl, una de las ciudades en las que estuvo el mandatario estadounidense, está a poca distancia de Corea del Norte, claro, y eventualmente dialogará con Kim Jong-un, con quien, recordemos, en su primera administración sostuvo un importante encuentro y estaba la intención de aprovechar esta gira por Asia. Recordemos que Donald Trump visitó varios países en este continente para sostener un encuentro que finalmente no se produjo porque se nos informó que luego de la reunión que sostuvo con Xi Jinping, él inmediatamente abordó el Air Force One para retornar a Washington. Y en ese vuelo, de hecho, al presidente Trump se le captó en algunas imágenes, los periodistas presentes en esa comitiva lograron conversar con él y ahí hubo algunas declaraciones referidas a la reunión que tuvo con Xi Jinping, donde él dijo, del 1 al 10 le pongo un 12 a esa reunión, en el estilo Trump, por supuesto. Claro. Xi Jinping, por su parte, no la evaluó así con un 12, no dijo que fue un maravilloso encuentro, que fue el mejor encuentro del mundo, como suele decir Donald Trump después de que se junta con otros líderes mundiales, pero de todas maneras tuvo una buena evaluación en relación a este diálogo que sirvió a todas luces para bajar las tensiones entre ambas superpotencias y de alguna forma también ir modificando estos aranceles que tanto daño también de alguna forma le han puesto al sistema económico global, incluido nuestro país, que también mira con atención cada uno de estos movimientos. Ok, Rodrigo, muchas gracias. Vaya a descansar nomás. ¿Qué hora tiene allá, Rodrigo? La hora, mira, ¿sí? Aquí son las 9 de la noche con 36 minutos. Estamos 12 horas en el futuro adelantados aquí, Luis. Y te digo también, sí, te cuento que las calles aquí en esta pequeña ciudad están llenas de ciudadanos, de niños, de niñas disfrazados, porque aquí de todas formas se está celebrando Halloween. De hecho, a pocos pasos de este puente maravilloso donde nos encontramos está la fiesta desatada en las calles, así que probablemente también nos vamos a ir a dar una vuelta ahí con nuestro compañero Williams Muñoz para tomar algunas imágenes. Sí, mira, vamos a aprovechar un poco la noche porque está muy agradable. Aparte, la gastronomía en este país es maravillosa. Hemos probado unas cosas pero espectaculares, así que vamos a ver si tenemos la oportunidad también de disfrutar estas últimas horas que nos quedan aquí en Corea del Sur antes de retornar a Chile. Rodrigo, ¿nos puedes mostrar el puente o no? Atrás tuyo y un poquito de la ciudad, porque entiendo, claro, es de noche. Por supuesto, por favor. Mira qué lindo. Mira, el puente es una maravilla, es precioso, es escenario, fíjate, Rodrigo, de algunos de los principales K-dramas, podríamos decir, que es, aquí este puente ha sido una locación donde se han grabado muchas películas, teleseries coreanas y de hecho escenas, pero podríamos decir de amor, de romance, de parejas que se reencuentran en este lugar, que se toman fotografías, tanto así que muchos de los turistas que llegan hasta este lugar de alguna forma tratan de emular estas escenas de las teleseries y de las películas. Sí, te escucho. Nos dimos cuenta que las turcas no tenían nada de drama al lado de las series coreanas, po. No, para nada. Y en las coreanas hay viajes en el tiempo, hay emperadores, hay una creatividad. De hecho, fíjate, y con esto cierro, Luis, fíjate que uno de los puntos centrales que se ha tomado esta cumbre APEC, además de las conversaciones de economía, de tratados de libre comercio, etcétera, ha sido la cultura, el K-pop, las teleseries. Han participado artistas, músicos, cantantes, tanto así que esta noche se nos ha dicho que hay una cena de recepción, estas cenas tradicionales que hacen los países anfitriones cuando se realizan estas cumbres, y en esa cena donde va a estar presente el presidente Gabriel Boric está agendado un show de algunas estrellas máximas del K-pop, entre ellos G-Dragon, que yo lo conocí hace muy poco, pero me han dicho que es el rey del K-pop, y de hecho aquí en la radio, en los taxis, en las discotecas, en las calles suenan las canciones de G-Dragon, así que va a estar presente también de alguna forma exponiendo su música ante los líderes de las potencias económicas que están presentes aquí en Corea del Sur. Ok, me imagino que se irán a comer ahora con don William Muñoz y a escuchar a J-Dragon en un ratito más. William Muñoz muy bien portado, es una raza distinta del resto de los camarógrafos. Es la idea. Yo viajé con él y muy bien portado. De hecho, el que se portó mal fui yo. Un caballero, William Muñoz. Se porta increíble. Exacto. Ya, Rodrigo, muchas gracias. Que estés bien. Nos vemos. Así me han contado. Ya, amigo, un abrazo. Chao. Que estés muy bien.